Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un tema que creo que va a levantar muchas expectativas, muchas emociones y tal vez un poquito de drama. Ya saben que me encanta traerles chismes jugosos, noticias frescas y analizar todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestros amores turcos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el hombre que nos robó el corazón en Erkenci y que sigue cautivándonos con cada proyecto que hace. Y es que el título del vídeo ya lo dice todo: Can Yaman prometió un bebé a sus fans. La revelación. ¿Es cierto? ¿Es un rumor? ¿Qué está pasando realmente? Pues quédense conmigo porque vamos a desentrañar todos los detalles, vamos a analizar las pistas y por supuesto, vamos a dar mi opinión sobre este tema candente. Antes de que sigamos y para no perdernos nada en este mundo de chismes y noticias del corazón, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles las últimas novedades, análisis detallados y por supuesto, mucha diversión. Así que suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Ahora sí, entremos en materia. Como les decía, el tema principal es la supuesta promesa de Can Yaman de tener un bebé. ¿De dónde sale esto? ¿Es algo que él dijo directamente? ¿Es una especulación de los medios? ¿O es una interpretación de sus fans? Pues para responder a estas preguntas debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar algunos eventos recientes, y sobre todo, sumergirnos en la compleja dinámica entre la vida pública y la vida privada de una estrella de la magnitud de Can Yaman. Primero que nada, sabemos que Can Yaman es uno de los actores turcos más queridos y solicitados a nivel internacional. Su popularidad no conoce fronteras y cada proyecto que emprende genera una gran expectación. Desde sus inicios en la televisión turca, Can Yaman ha demostrado una versatilidad actoral y un carisma que lo han catapultado a la cima. Pero más allá de su talento, su conexión con el público, especialmente con el femenino, ha sido clave en su éxito. Su físico, su sonrisa, su mirada penetrante, todo esto ha contribuido a crear una imagen de galán que ha enamorado a millones de personas en todo el mundo. Y no solo eso, su compromiso con su trabajo, su profesionalismo y su dedicación a sus fans lo han convertido en un ídolo, en un referente. Sabemos que es una persona muy activa en redes sociales, interactúa con sus fans, y siempre está agradecido por el apoyo que recibe. Esta conexión con sus seguidores es fundamental en la era digital. Can Yaman entiende la importancia de las redes sociales para mantener viva la llama de su popularidad, para comunicar directamente con sus fans, para mostrar su lado más personal y humano. Es muy activo en Instagram, donde comparte fotos de sus proyectos, de sus viajes, de su día a día. Y aunque suele ser discreto con su vida privada, no duda en responder a los comentarios de sus fans, en agradecerles su cariño, en demostrarles que están presentes en su vida. Esta cercanía, esta interacción, crea un vínculo especial, una relación de confianza que alimenta la admiración y el cariño del público. Ahora bien, la primera pista que nos lleva a este rumor es, como en muchas ocasiones, una simple frase. En una entrevista, en un evento o incluso en una publicación en redes sociales, Can Yaman, en algún momento, ha hablado sobre sus deseos de formar una familia, de tener hijos. No es nada nuevo, es algo que muchas personas, especialmente a cierta edad, anhelan. De hecho, es algo natural, instintivo, el deseo de perpetuar la especie, de dejar un legado. Sin embargo, cuando esta declaración proviene de una celebridad, y más de una celebridad tan querida como Can Yaman, la cosa cambia. Los medios, los fans y todo el mundo en general empiezan a analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación, buscando pistas sobre cuándo podría hacerse realidad ese deseo. Y ahí es donde las interpretaciones y las especulaciones empiezan a surgir. El mundo del entretenimiento, por su propia naturaleza, es un caldo de cultivo para las especulaciones, para los rumores, para las noticias que se construyen a partir de una simple frase, de un gesto, de una foto. Los medios de comunicación, ávidos de noticias que atraigan la atención del público, se alimentan de estas especulaciones, las amplifican, las adornan, las convierten en noticias con el objetivo de generar interés y, por supuesto, de aumentar su audiencia. Los fans, por su parte, se aferran a estas especulaciones, las interpretan a su manera,
las convierten en esperanzas y deseos, y las difunden en las redes sociales, creando un círculo vicioso que alimenta el rumor. La segunda pista que alimenta este rumor son las relaciones sentimentales de Can Yaman. Sabemos que ha tenido relaciones públicas, algunas más largas, otras más cortas, pero siempre ha sido muy reservado con su vida privada. En el mundo de las celebridades, las relaciones sentimentales son una fuente inagotable de interés y de especulaciones. Cada relación es analizada con lupa, cada detalle es escudriñado, cada gesto es interpretado como una señal. Las fans, ávidas de saber más sobre la vida privada de sus ídolos, se aferran a cada noticia, a cada rumor, a cada foto con la esperanza de encontrar pistas sobre su vida amorosa. Sin embargo, cada relación que ha tenido ha generado un gran interés, y las fans siempre se han preguntado, ¿será ella la indicada? ¿Será con ella con quien forme una familia? Y es que en el fondo las fans no solo admiran a Can Yaman como actor, sino que también se preocupan por su bienestar, por su felicidad. Quieren que encuentre el amor, que forme una familia, que sea feliz. Y esta preocupación, este cariño, se traduce en un interés constante por sus relaciones sentimentales. Cada nueva pareja es vista como una posible candidata para formar una familia, para convertir el sueño de las fans en realidad. Esto nos lleva a otro punto importante, la percepción de sus fans. Para muchos de sus seguidores, Can Yaman es más que un actor, es un ídolo, un modelo a seguir. Y obviamente la idea de que forme una familia y tenga hijos es algo que muchos celebran y desean ver. Es normal, es humano querer ver a tus ídolos felices y la paternidad, para muchos, es sinónimo de felicidad y plenitud. La conexión entre los fans y las celebridades es algo muy complejo, una mezcla de admiración, de identificación, de cariño, de esperanza. Los fans se sienten cercanos a sus ídolos, como si los conocieran, como si fueran parte de su vida. Comparten sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos, sus fracasos. Y en muchos casos, proyectan sus propios deseos y aspiraciones en la vida de sus ídolos. El deseo de que Can Yaman forme una familia, de que tenga hijos, es una manifestación de este vínculo, de esta conexión emocional. Es el deseo de verlo feliz, de verlo realizado, de verlo completar su vida. Entonces, ¿dónde queda la promesa del bebé? Pues, en mi opinión, creo que aquí es donde entra la interpretación y la exageración. Tal vez Can Yaman en algún momento expresó su deseo de tener hijos. Tal vez, en alguna entrevista, bromeó sobre el tema. O tal vez simplemente se dejó llevar por la emoción del momento. Pero de ahí a prometer un bebé, hay un trecho muy grande. Creo que la promesa en realidad es una interpretación de los fans, una esperanza, un deseo que se ha magnificado y que de alguna manera se ha convertido en una promesa implícita. El poder de las redes sociales, la viralización de la información, la amplificación de las especulaciones, todo esto contribuye a que los rumores se propaguen a gran velocidad, a que las interpretaciones se distorsionen, a que las expectativas se eleven. Es importante recordar que Can Yaman es una persona, con sus propios deseos y decisiones. No está obligado a cumplir las expectativas de nadie, ni siquiera de sus fans. Y aunque agradece el cariño y el apoyo, es él quien decide cuándo y cómo formar una familia. La fama, la popularidad, la admiración, todo esto conlleva una gran responsabilidad. Las celebridades son constantemente observadas, juzgadas, criticadas. Sus vidas privadas son expuestas al escrutinio público. Y aunque los fans tienen derecho a admirar, a expresar sus deseos, a soñar, también es importante respetar la privacidad de las celebridades, entender que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir sus propias vidas. La línea entre el cariño y la invasión de la privacidad es muy delgada, y es fundamental mantener el equilibrio. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo. ¿Qué indicios tenemos que podrían sugerir que Can Yaman está en ese camino? Bueno, primero, como dije antes, su edad. Ya no es un jovencito, y es natural que empiece a plantearse esa idea. Es una etapa en la vida en la que muchos hombres y mujeres empiezan a considerar la posibilidad de formar una familia, de tener hijos. La biología, la sociedad, la propia madurez, todo esto influye en la decisión de tener hijos. Y en el caso de Can Yaman, la edad es un factor importante a tener en cuenta. Segundo, su éxito profesional. Es un hombre que ha logrado mucho y seguramente busca algo más, algo que le dé una mayor satisfacción personal. El éxito profesional, la fama, el reconocimiento, todo esto puede ser muy gratificante, pero a veces no es suficiente.
La vida es mucho más que el trabajo y muchas personas, tras alcanzar el éxito profesional, buscan algo más, algo que les dé una mayor satisfacción personal, algo que les llene el vacío. Y la paternidad para muchos es la respuesta a esa búsqueda. Tercero, sus relaciones. Aunque ha sido muy discreto, sabemos que ha tenido relaciones, y esto indica que está abierto al amor y a la posibilidad de compartir su vida con alguien. Las relaciones sentimentales son una parte fundamental de la vida, y aunque Kanyaman ha sido muy reservado, sabemos que ha tenido relaciones, lo cual indica que está dispuesto a enamorarse, a compartir su vida con alguien. Y la posibilidad de formar una familia, de tener hijos, siempre está presente en la mente de las personas que están enamoradas, que tienen una relación estable. Y por último, su personalidad. Kanyaman es un hombre con una gran energía, muy familiar y que, a juzgar por sus redes sociales, disfruta mucho de la compañía de niños. Su energía, su vitalidad, su carisma, todo esto lo convierte en una persona atractiva, en un hombre con el que muchas mujeres desearían compartir su vida. Y su lado familiar, su gusto por los niños, son indicios de que podría ser un buen padre, de que podría disfrutar mucho de la paternidad. Sin embargo, también hay que ser realistas. No hay ninguna prueba concreta de que esté esperando un bebé, o que esté en planes de tenerlo. Lo que sí podemos afirmar es que es una posibilidad, y que sus fans, con todo el cariño y el entusiasmo, están esperando que se haga realidad. Es importante mantener los pies en la tierra, no dejarse llevar por las especulaciones, no crear falsas expectativas. Aunque la posibilidad de que Kanyaman forme una familia es real, no hay nada confirmado, y por lo tanto, es importante ser cautelosos, no dar por hecho nada, esperar a que sea él mismo quien comparta la noticia. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la promesa del bebé es probablemente una interpretación, una expectativa generada por el cariño de los fans y por las propias declaraciones de Kanyaman, quien ha manifestado su deseo de formar una familia en algún momento de su vida. Que es muy probable que en el futuro veamos a Kanyaman convertido en padre, pero que por ahora, no hay nada confirmado. Y sobre todo que debemos respetar sus decisiones y sus tiempos, y que lo importante es que él sea feliz. La paciencia es una virtud, y en este caso, es fundamental. Hay que esperar a que Kanyaman decida compartir sus planes, sus deseos, su vida. Y mientras tanto hay que seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, de su carisma. Ahora hablemos un poco sobre qué podríamos esperar de Kanyaman como padre. Imaginemos un poco. Creo que sería un padre cariñoso, protector, divertido. Alguien que se involucraría activamente en la vida de sus hijos, que les transmitiría sus valores y su pasión por la vida. No me lo imagino como un padre distante, sino todo lo contrario. Creo que sería un padre presente que disfrutaría cada momento, que jugaría con sus hijos, que les enseñaría a amar el mundo. La paternidad es un viaje, una aventura, una experiencia única e irrepetible. Y estoy segura de que Kanyaman, con su personalidad, con su energía, con su cariño, sería un padre excepcional. Además, creo que sería un padre muy creativo, que fomentaría la imaginación y la curiosidad de sus hijos. Y por supuesto, sería un padre orgulloso que compartiría los logros de sus hijos con el mundo. La creatividad, la imaginación, la curiosidad, son cualidades fundamentales para el desarrollo de los niños. Y Kanyaman, con su sensibilidad, con su talento, con su amor por el arte, sin duda, fomentaría estas cualidades en sus hijos. Sería un padre que los apoyaría en sus sueños, que los animaría a explorar el mundo, que les enseñaría a ser felices. En resumen, creo que Kanyaman sería un padre excepcional, y que sus fans, y el mundo en general, estaríamos encantados de verlo en ese rol. Pero por ahora solo nos queda esperar, estar atentos a sus movimientos y, sobre todo, seguir disfrutando de su talento y su carisma en cada proyecto que emprenda. La imaginación no tiene límites, y soñar con el futuro de Kanyaman como padre es algo que nos llena de alegría y de esperanza. Ahora bien, volviendo al tema principal, la promesa del bebé. Es importante no dejarnos llevar por las expectativas y las especulaciones. Disfrutemos del camino del presente y dejemos que el tiempo decida. La vida es un regalo y cada momento, cada día, es una oportunidad para disfrutar, para aprender, para crecer. Y en el caso de Kanyaman, hay que disfrutar de su presente, de su éxito, de su talento. Y hay que esperar a que el futuro le depare lo mejor. Y hablando de tiempo, ¿qué podemos esperar de Kanyaman en el futuro cercano? Pues sabemos que tiene varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como a nivel internacional.
Sigue trabajando duro, esforzándose por crecer profesionalmente y por ofrecer lo mejor de sí mismo a sus fans. La carrera de Can Yaman está en constante evolución, y cada nuevo proyecto es una oportunidad para demostrar su talento, su versatilidad, su capacidad de sorprender. Y sabemos que tiene varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como a nivel internacional. Esto demuestra su ambición, su deseo de seguir creciendo, de conquistar nuevos mercados, de dejar una huella en el mundo del entretenimiento. Así que lo único que podemos hacer es seguir apoyándolo, seguir disfrutando de su trabajo y, por supuesto, seguir soñando con ese futuro, con ese Can Yaman padre, que estoy segura, nos llenaría de alegría. El apoyo de los fans es fundamental para el éxito de cualquier artista. Y en el caso de Can Yaman, su conexión con sus fans es algo muy especial, algo que lo impulsa a seguir adelante, a seguir trabajando duro, a seguir ofreciendo lo mejor de sí mismo. Hemos llegado al final de este vídeo, donde analizamos a fondo la supuesta promesa de Can Yaman sobre tener un bebé. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y, sobre todo, que les haya servido para tener una visión más clara sobre este tema. La verdad es que el mundo del entretenimiento es un laberinto de rumores, de especulaciones, de noticias que se construyen a partir de pequeños detalles. Y en este vídeo hemos intentado desenredar un poco este laberinto, analizar las pistas, dar nuestra opinión. Hemos visto que aunque no hay ninguna confirmación oficial, las pistas están ahí, y que es muy probable que Can Yaman quiera formar una familia en el futuro. Pero lo más importante es respetar sus decisiones y disfrutar de su talento y su carisma. La vida de las celebridades no es fácil, y es fundamental respetar su privacidad, entender que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir sus propias vidas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan en cada aventura, y que comparten mi pasión por el mundo del entretenimiento turco. La conexión con los suscriptores es algo muy valioso, algo que da sentido al trabajo, algo que impulsa a seguir adelante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman está cerca de formar una familia? ¿Les gustaría verlo como padre? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. La interacción con los seguidores es fundamental, y me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Can Yaman, para que también estén al tanto de esta información. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Suscribirse al canal es una forma de apoyar el trabajo, de agradecer el esfuerzo, de formar parte de una comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y, por supuesto, mucha diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un regalo, y hay que disfrutarla al máximo. Hasta la próxima.